Así es, vamos a contactarnos vía Zoom con Anabela Martínez. Ella es psicóloga, es nuestra psicóloga, es la psicóloga, es la que trata de contener la salud mental de este equipo. Gracias a Dios. No queremos frustrarte de todos modos, pero queremos darte la bienvenida. Gracias por estar ahí, por estar del otro lado y ayudarnos a desmenuzar la temática del día de hoy. ¿Cómo estás, Ana? Hola, buenas noches, chicos, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Ya Bueno, los extrañaba. Sí, hace un montón que no nos vemos. Ana, te invitamos justamente para hablar de este tema, porque Pao lo dijo al comienzo del programa, surgió una inquietud entre nosotros, entre la palabra, el sinónimo o la definición de deseo y amor. Placer. Deseo y placer, amor y placer. Entramos en esa disyuntiva. Nosotros hacemos lo que amamos, eso nos causa placer. No, en realidad son todas, son términos, son conceptos diferentes. Hay veces que se da una conjunción, por eso es como tan significativa esa acción, pero no muchas veces hacemos lo que amamos o experimentamos la sensación de placer. Eso es diferente. Por ahí está bueno como desglosarlo, porque hay veces que tomamos decisiones en función de esto. Por ejemplo, tenemos una actividad, la docencia, ¿no? Amo enseñar, amo lo que implica la dinámica, la pedagogía, los alumnos, pero no experimento placer, ¿sí? Porque el placer tiene que ver con otro tipo de funciones. El placer tiene una característica de lo instantáneo, ¿sí? El centro de la experiencia del placer es nuestro cerebro, ¿sí? Y nuestro cerebro envía esos mensajes en función de nuestras áreas estimuladas, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay áreas que son comunes de experimentar placer, pero no les pasa a todas las personas. Por eso hay muchas consultas en relación a esto, porque te dicen, no experimento placer con la comida, con lo que hago, con mi carrera, con mi pareja, con la intimidad. Y esto también tiene que ver con que cada uno tiene su área de placer, su sensación de placer, y que se tiene que estimular en función de nuestro autoconocimiento. Sí, por eso me parece importante que se toquen estas temáticas como para seguir experimentando. Lo que hoy me causa placer, posiblemente en otro momento no me lo cause más. ¿Sí? Eso no es algo que no puede fluctuar, no es algo que no se pueda estimular tampoco. Por Pero si yo ejemplo, si siempre hay hago una área... algo que amo hacer, indefectiblemente me va a producir placer. Si yo hago algo que amo hacer, Sí. ¿sí? No quiere decir que siempre me va a ocasionar placer, ¿sí? Porque el placer tiene que ver también con otros elementos, ¿sí? Por ejemplo, el entorno, por ejemplo, mi situación emocional, psicológica, física, ¿sí? No siempre se experimenta placer. Ejemplo, puede que bueno, cuando hago algo que amo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la comida, el tema de cocinar y compartir con personas, ¿sí? No necesariamente siempre vamos a experimentar placer, ¿sí? Esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque hay veces que pensamos que hay algo que anda mal y solamente es que hay otros factores que son los que influyen en esta sensación o en esta experiencia que tiene que ver con el placer. No siempre sucede, no es lineal. Puede pasar, por ejemplo, en las relaciones íntimas, no siempre va a suceder, y no por eso tenemos como algo como para cortar esa relación, como para no seguir con ese vínculo. Hay cuestiones que me indican quizás que tengo que fortalecer o que tengo que seguir experimentando, pero no necesariamente que algo anda mal cuando no experimento placer. La conjunción es perfecta, es divina, pero hay veces que es difícil congeniar o es difícil encontrarla porque no es tan lineal. Claro, claro. Entendiendo ahora y teniendo mayor claridad sobre estos dos conceptos, que por un momento pensé que podían funcionar como sinónimos y queda claro que no, quiero que hablemos sobre la trascendencia de ponerle amor en aquello que hacemos, pensando también en cómo repercute en nosotros, teniendo en cuenta y teniendo claro ya que el concepto de placer es algo mucho más instantáneo. ¿Cómo repercute en nosotros poner amor por aquello que hacemos? ¿Cómo nos vuelve? Es súper importante primero conocernos
e identificar qué es lo que me genera placer, ¿sí? Lo que me genera placer como para ir en búsqueda de eso, ¿sí? Cuando uno identifica qué es lo que te genera placer, por ejemplo, comunicar te puede generar una satisfacción, te puede generar una complacencia, un disfrute, un goce, que eso tiene que ver con el placer, ¿no? Yo lo identifico. La idea es que cuando yo identifico esto, que es como algo muy propio, es algo que me estimula, es algo que me motiva, la idea es que lo podamos volcar en algo concreto, ¿sí? En alguna cuestión no solamente laboral, sino que en alguna cuestión que tenga que ver con aplicar eso que a mí me genera esta satisfacción, ¿sí? Porque tiene muchísimos beneficios, no solamente beneficios en función de que, bueno, se segregan hormonas que estabilizan nuestro estado de ánimo, también se producen modificaciones en aspectos físicos, emocionales y psicológicos, sino que también tengo mucha motivación para seguir proyectando, para seguir realizando esa tarea, también como para equiparar un poco la situación de que hay muchas veces que no hacemos cosas que amamos o no hacemos cosas en donde experimentamos placer y aún así la tenemos que seguir haciendo. La idea de esto es estimular y reforzar, identificando previamente, como para también compensar todas esas actividades que quizás no las hago con amor o no me generan placer, ¿sí? Es importante que identifiquemos y que tengamos este proceso del autoconocimiento como para después gratificarlo, porque es súper necesario generar una gratificación en función del placer, Ana, ¿sí? y Porque hablando específicamente sobre las profesiones, que es el tema en el que nos vamos a centrar en el día de hoy, específicamente veníamos nosotros contando en los diferentes programas de PIP acerca de los mandatos familiares. Esto que si tengo un estudio de abogados o un buffet y mis hijos, mi descendencia, va a tener que seguir siéndolo, pero tal vez esa persona no lo quiere, pero este mandato familiar lo obliga o la obliga a tener que ser abogado. Digo, ¿qué pasa con esa persona? no solo que está accionando en función del deseo, de la expectativa y de la necesidad de un otro, sino que esa persona nunca va a experimentar placer, ¿sí? No va a experimentar placer y quizás genere como un cierto afecto, un cariño por algo que pueda estar emprendiendo, por ejemplo, cuando vea que, en este caso que vos decías de los abogados, cuando vea que un caso se resuelve positivamente, que genera mucho beneficio, hay una cierta gratificación, pero tenemos que tener en cuenta que quizás eso después no se sostiene en el tiempo. No puede llegar a suceder con todos los casos, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos una alerta muy firme como para empezar a identificar realmente, esto me conecta con algo que yo amo, esto me genera un placer, una gratificación, un goce, un disfrute, esto yo lo puedo mantener en el tiempo. Si bien el placer está muy relacionado con lo instantáneo, pero en relación a la respuesta que yo consigo. Y esto tiene que ver con la identificación. Ejemplo, si yo como chocolate y sé que esto me genera placer, como para poner algo bien concreto, lo voy a repetir. Entonces, la idea es que experimentemos un poco más, que caigamos un poco en este proceso del autoconocimiento y que evaluemos realmente cuál es el destino, cuál es la acción, cuál es la conducta que a mí me gratifica, ¿sí? Porque si no, en algún momento esto no solamente que no va a conectar con el amor y no va a conectar con el placer ni con el deseo, sino que va a conectar con todo lo negativo de esa parte, Claro, porque estoy respondiendo a un patrón que no tiene que ver con el mío, claro. no tiene que ver con mis deseos, con mis habilidades, con mis intereses, con mis necesidades. Claro, Entonces pensaba vamos a tener precisamente en como... eso, en que vos planteabas esto de que, bueno, uno puede llevar adelante acciones donde no necesariamente le pone amor, pero las tiene que hacer. Pero pensaba, ¿cuán corrosivo puede ser eso para uno sosteniéndolo en el tiempo? Si uno no lo Súper puede corrosivo. compensar con otras cosas que sí generen, a lo que sí le podamos poner amor, que sí nos conecten con el placer y con el disfrute, puede terminar hasta enfermándonos, me parece. Sí, por supuesto, puede generar patologías, puede generar por ahí esto del el desconocimiento de mi persona, porque en algún momento yo me pierdo en función del deseo de un otro, de la expectativa de un otro, y ya pierdo conexión conmigo mismo, conmigo misma. Hay cuestiones que son muy graves en ese aspecto, porque cuando nos damos cuenta ya generamos o una patología Claro. o nos cuesta salir de ese circuito, pensamos que no tenemos posibilidades.
Por eso está bueno como este proceso de autoconocimiento para que yo pueda reforzar, estimular y experimentar lo que me genera placer o en donde quiero depositar el amor, como para que hagamos una compensación de todas aquellas tareas que no tienen que ver con eso, ¿sí? Y en el proceso seguramente nos vamos a dar cuenta que tenemos una inclinación hacia eso que amo o hacia eso que me genera placer, o si se da esta conjunción, cosas que hago, que me generan amor, que las hago desde el amor y que a la vez me generan placer. Exacto. Me parece Ana, que eso es importante resaltar. clarísima como siempre. Un placer tenerte con nosotros. Bueno, les mando un beso enorme. Beso enorme para Un vos beso también. grande. Gracias, muchas gracias.